¿Qué tal, chicos? El video del día de hoy es para hablarles acerca de la Guerra de Reforma o el periodo de la Reforma Liberal. Este periodo que es protagonizado ni más ni menos que por el personaje más famosísimo de la historia de México, Benito Juárez. Y bueno, comenzamos. Como ustedes pudieron ver en los videos anteriores, el periodo de Benito Juárez o de la Reforma Liberal queda justamente en medio entre la época de las revoluciones de Antonio López de Santana, ¿sí? Todas las guerras de Santana, la pérdida de la mitad del territorio con Estados Unidos, la guerra de los pasteles, todos los periodos de Santana desde el liberal hasta el conservador con Lucas Alamán al final, ¿sí? Y luego vendrá todo el periodo de la reforma de Benito Juárez, la reforma liberal, y luego vendrá ya el porfiriato. Es decir, el periodo que vamos a ver ahorita queda justo en medio entre Santana y Porfirio Díaz, y ese de Benito Juárez. Bueno, habíamos dicho que Santana había estado un montonal de veces en la presidencia en México y que en la mayoría de estas veces en la presidencia Santana no tiene un papel bien definido en cuestión política, sino que va a ensayar todos los tipos de formas políticas que existían o de modelos políticos que existían en la época, desde el centralismo, el federalismo, un gobierno liberal, un gobierno conservador, hasta finalmente cuando muere Lucas Alamán, en su última vez que gobierna Santana en el 53, un gobierno ya de tipo dictatorial. Entonces, Santana ensaya todos los tipos de gobierno que se podían imaginar, ¿sí? Salvo el del imperio, pero ya el último ya rozó un poco con el imperio, ya cuando se hizo llamar Alteza Serenísima y cobró impuestos de todo y acabó con la libertad de prensa. Entonces, los liberales estaban hartos de Santana, junto con mucha gente más. Recuerden el episodio de la pierna de Santana, que la arrastran, la sacan del cementerio de Santa Paula, etc. La gente estaba harta de Santana y sobre todo los liberales más radicales y más puros, como Juan Álvarez, que es un guerrillero que participa en la independencia en el sur de México, junto con Guerrero, Morelos, en todo el sur de México. Entonces, Juan Álvarez va a protagonizar este plan de Ayutla, que tiene por objetivo desterrar a Santana de la escena política de México y la revolución de Ayutla, ¿sí? Que va a ser del 54 al 55, es un año en que estos rebeldes se alzan contra Santana hasta que finalmente logran desterrarlo de la escena política. En 1855, cuando gana la revolución de Ayutla, Juan Álvarez sube a la presidencia de México y el gobierno de Juan Álvarez es cortito, es muy fugaz, ¿sí? Es prácticamente de octubre de 1855 a diciembre del 55, o sea, son octubre, noviembre, diciembre, escasos 3 meses que está en el poder, un poquito menos de hecho, Juan Álvarez como presidente de México, pero en ese poquito tiempo le bastó para hacer cosas brillantes, como juntar a una generación sumamente lúcida, sumamente excelente, una generación de personajes como Melchor Ocampo, como Benito Juárez o como Guillermo Prieto, ¿sí? O como el propio eh, Ignacio Comonfort, que van a ser parte del gabinete de Juan Álvarez. Y también él, en el gobierno de Juan Álvarez, en el cortito gobierno de Juan Álvarez, se va a expedir la primera ley de reforma. ¿Sí? Vamos a hablar de las leyes de reforma. La primera ley de reforma fue hecha por Benito Juárez como parte del gabinete que rodea a Juan Álvarez, y Benito Juárez va a crear esta ley en 1855, que también se le conoce como Ley Juárez. Y esta ley viene a decir que todos son iguales ante la ley, todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en esa época, a pesar de que ya había sido la independencia de México, ya no se pensaba ya en castas, negros, blancos, indios, mulatos, esclavos, ya no había eso. Todavía existía privilegio para dos sectores de la sociedad, básicamente la iglesia, ajá, y el ejército. Entonces,
estos dos sectores eran privilegiados y tenían, cuando había un problema, tribunales de justicia especiales para ellos. ¿Sí? No podían ir a cualquier tribunal, ni los clérigos o religiosos, ni los soldados. Entonces, la ley Juárez de 1855, durante el gobierno de Juan Álvarez, viene a decir justamente que todos deben ser iguales ante la ley y que se debe acabar el privilegio o el fuero para el ejército y para la iglesia. ¿Sí? Esto obviamente va a encrespar los ánimos de la iglesia, no le va a gustar nada ni al ejército ni a la iglesia esta ley Juárez. Y también finalmente otro éxito del gobierno cortito de Juan Álvarez es que va a convocar a un congreso. Y el congreso que va a convocar Juan Álvarez va a ser ni más ni menos que el congreso que va a terminar haciendo la constitución del año de 1857. Entonces es un gobierno cortito de Juan Álvarez, es el primer gobierno liberal después de Santana, pero a pesar de que es cortito es brillante, logra cosas importantes, ¿no? El gobierno de Juan Álvarez. Después de Juan Álvarez va a venir como presidente Ignacio Comonfort, presidente interino, de 1855, de diciembre del 55 hasta el 57, que finalmente es electo bien, ya de manera democrática, con elecciones, con votos de por medio, otra vez Comonfort, pero ya como presidente ya no interino, sino constitucional, les digo, ya electo previamente. Y aquí luego va a haber todo un relajo en donde Comonfort se desconoce a sí mismo como presidente. Ahorita vamos a hablar de eso. Y va a entrar Benito Juárez, va a subir a la presidencia en enero del 58, ¿sí? Y entonces los presidentes liberales, digamos que siguen a la época de Santana son, repito, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort como presidente interino, luego Ignacio Comonfort como presidente constitucional, Benito Juárez y al final Sebastián Lerdo de Tejada. Y con esto se va a acabar como todo el periodo de la era liberal y de la reforma liberal, y luego ya va a comenzar finalmente el porfiriato, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Les decía que acaba de manera muy rápida el gobierno de Juan Álvarez, ¿sí? Y sube como presidente interino Ignacio Comonfort. Pero bueno, Ignacio Comonfort, ¿quién va a ser? Ignacio Comonfort va a ser considerado parte de estos liberales moderados, es decir, no es radical, no es extremista, no es no quiere hacer una revolución de la noche a la mañana, afectando a todos, a sectores sociales como la iglesia y el ejército de manera tan radical, tan excesiva, ¿sí? Es moderado, es un liberal moderado que de hecho va a estar en absoluta indecisión. De pronto quiere ser conservador, de pronto quiere ser un más liberal, está siempre en esta indecisión. Ignacio Comonfort era un tipo tibio, era indeciso, ¿sí? Y vemos que pues esto fue parte de la poca claridad política que tuvieron muchos de los de la clase política de la época, ¿sí? O sea, ya lo vimos con Santana, que Santana va también, no solo por conveniencia me parece, sino también por una falta de claridad política, va a estar eh, eh, va a estar ensayando distintos modelos políticos para la nueva nación, ¿no? Y igual Ignacio Comonfort y muchos más están en esta indecisión, todavía no saben por qué partido definirse del todo, ¿no? Si conservador o liberal. Los conservadores eran aquellos que querían que la iglesia y el ejército conservaran sus privilegios, querían modernizar a la nación, sí, pero muy al estilo español, muy al estilo de las Cortes de Cádiz, o que hubiera todavía, o que viniera un rey europeo a gobernar México, ¿sí? Entonces eran estos los conservadores. Y los liberales querían modernizar a la nación, pero al estilo gringo, al estilo estadounidense, ¿sí? Con este modelo estadounidense. Una república federal, como se creó Estados Unidos, que va a tener muy separado a la iglesia y al Estado, ¿sí? En donde la iglesia ya tiene casi nulo poder sobre la sociedad, o sea, casi nada de poder sobre la sociedad. Entonces esos son los liberales. Y bueno, Ignacio Comonfort es tibio, todavía no sabe por qué partido definirse, ¿sí? Así que, bueno, cuando entra Comonfort en diciembre
de 1855 como presidente interino, tras el abandono de la presidencia de Juan Álvarez, se crea otra ley de reforma llamada la Ley Lafragua. Estas leyes tienen el nombre o el apellido de quienes las hicieron, ¿sí? Y la Ley Lafragua en diciembre del 55 viene a decir algo así como que debe haber libertad de imprenta, libertad de prensa, ¿sí? O sea, que libertad de expresión, que cualquiera puede publicar y decir lo que quiera sin miedo a represalias, sin miedo a ser castigado, a ser encarcelado. Puede ser libre de expresarse, ¿sí? Entonces esa es la Ley Lafragua en diciembre del 55. Y bueno, para el otro año, 1856, comenzará una ley bastante radical, que es la Ley Lerdo, que estuvo hecha por Miguel Lerdo de Tejada, ¿sí? Había dos Lerdos, Miguel Lerdo de Tejada y Sebastián Lerdo de Tejada. Ambos eran liberales y estuvieron actuando junto con Benito Juárez en toda esta época. Pero la Ley Lerdo del 56, de junio del 56, va a ser realizada por Miguel Lerdo de Tejada, y también se le va a conocer esta ley como la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. A ver, lo explico. Esta ley ya es muy radical y se da a mediados del año 1856, en junio del 56, para ser específicos, y viene a decir que todas las fincas o los predios o los terrenos de propiedades que eran propiedad, de la iglesia, principalmente, pero también de corporaciones civiles, como las comunidades indígenas, ¿sí?, debían desamortizarse. ¿Y a qué se refiere la palabra desamortizar? La palabra desamortizar viene de quitar de lo muerto, ¿sí? Que algo deje de ser muerto. ¿Y qué era lo que se pensaba que estaba muerto? Pues justamente el capital, el dinero que podían generar todos esos predios, esos terrenos que estaban en manos muertas, es decir, que no generaban dinero, que estaban ahí estancados y que la iglesia no los echaba a producir, y que de pronto 27 monjas, por ejemplo, en el convento de la Encarnación, el que fueron a ver, que ahora son las oficinas de la SEP, ahí en la calle de Argentina, 27 monjas o 23 monjas, algo así, no llegaban ni a las 30, vivían en 27,000 kilómetros cuadrados, algo así, ¿no? O sea, que es el terreno de la SEP actualmente. O sea, una manzana completa habitaban tristemente menos de 30 monjas. Entonces, en todo ese terreno inmenso, pues, ¿qué hacían las monjas? Pues nada, ¿no? O sea, no producían dinero. Entonces, la iglesia era muy rica porque tenía muchos terrenos, ¿sí? Las monjas sí llegaban a tener, como les había dicho yo en alguna clase en la época colonial, mesones o hoteles en la calle de Mesones que eran su propiedad y que los echaban a andar como negocio, pero esos eran negocios de las monjas. Había muchos terrenos de la iglesia que no producían absolutamente nada, como los conventos. Eran terrenos ahí muertos, y lo que quieren los liberales en la época de Juárez es que estos terrenos comiencen a producir dinero para el Estado civil, no para la iglesia. Entonces, desamortizar estos terrenos es quitarlos de las manos muertas para hacer que produzcan dinero. Entonces, la Ley Lerdo, de mediados del año de 1856, de junio del 56, viene a decir que se le van a quitar todos estos terrenos o predios a las corporaciones civiles, pero sobre todo eclesiásticas, ¿sí?, para que se vendan o se rematen a rentistas, clase medieros, o sea, gente de dinero, que los echara a andar, que los hiciera producir. Y así es como un montonal de personas como Rafael Martínez de la Torre, ustedes lo conocerán seguramente porque así se llama el mercado de la Colonia Guerrero. Este sujeto, Rafael Martínez de la Torre, va a ser uno de los que, clase medieros, o sea, que van a tener dinero, van a adquirir terrenos que se van a desamortizar, que se les van a quitar a la iglesia, que Lerdo, con esta ley, obliga a que la iglesia los venda a estas personas que tienen dinero y que van a echarlos a andar. Van a poner fábricas, van a poner incluso viviendas para construir colonias obreras, etcétera, ¿no? Entonces así es como pues comienza la historia de la demolición de muchos conventos incluso, ¿sí?
van a derrumbar muchos conventos de la Ciudad de México. La Ciudad de México va a cambiar radicalmente su fisonomía, ¿sí? Su estructura, su vista en la época de Juárez, en la época de las reformas liberales, porque se derrumban muchos conventos, ¿sí? Las campanas enormes que estaban en las torres las dejaban caer con un ruido estremecedor tremendo, ¿sí? Y con máquinas, en 2, 3 días, una semana, ¿sí? Barreteros arrasaban con los conventos, y estos terrenos en donde estaban los conventos, que ahora eran ruinas, se fraccionaban y se ponían a la venta al mejor postor, ¿sí? Muchos se malbarataron. Pensemos en la secundaria 6, era el convento de Santa Catalina de Sena, era toda esa manzana, desde la calle de Argentina hasta la calle del Carmen, era el convento de Santa Catalina, ¿sí? Donde se aparecía, de pronto se le apareció una monja, un mendigo, en un día lluvioso, donde resultó que era Cristo, por ejemplo, ¿no? Había ahí sus leyendas fantasmagóricas y de aparecidos en ese convento colonial. Pues en la época de las reformas liberales, este convento va a ser demolido gran parte, otra no, pero va a ser rematado, ¿sí? Y toda la parte que da al Carmen, a la calle del Carmen, era donde estaban las recámaras o celdas de las monjas, y van a convertirse en vecindades, ¿sí? Va a haber gente que las compre, gente de dinero, y esta gente a su vez las va a rentar a gente muy pobre, muy miserable, que va a habitar las recámaras o las celdas de las monjas, pero como tipo vecindades, ¿sí? Entonces, digamos, es una época en que si alguien viera cómo era la Ciudad de México antes y después de las reformas liberales, ya es otra. La ciudad cambia, se van a derrumbar muchos conventos, ¿sí? Bueno, en 1856, justamente en septiembre del año 56, resulta que Ignacio Comonfort, como les digo, es presidente interino, y llegan rumores, hay rumores de que 43 frailes que habitaban en el convento de San Francisco, ¿se acordarán de ese convento? En la época prehispánica era el zoológico de Moctezuma, ¿sí? Luego Hernán Cortés va a donar estos terrenos a los frailes franciscanos para que allí establezcan su convento, y está entre la calle de Madero y Eje Central, Lázaro Cárdenas, donde está la Torre Latino. Ahí estaba el gran convento, que medía 32.500 metros cuadrados, ¿sí? O sea, iba de Madero hasta Venustiano Carranza, era una cosa monstruosa, impresionante. Bueno, pues este convento de San Francisco, en la época, en el año de 1856, en el mes de septiembre del 56, durante la presidencia de Ignacio Comonfort, va a llegar el rumor de que estos frailes andan conspirando contra el gobierno liberal de Comonfort, y eran 43 frailes habitando 32.000 metros cuadrados, ¿sí? En ese convento. Y entonces tiene el pretexto perfecto el gobierno liberal de Comonfort para mandar sacar a los frailes del convento. Después de más de 300 años que habitaron allí, los mandan sacar, ¿sí? En la noche del 16 de septiembre del 56, muchos se van al colegio Santiago Tlatelolco, ¿sí? Y queda vacío por primera vez el convento después de más de 300 años, ya no hay frailes, ¿sí? Y el presidente Comonfort manda a construir una calle justo a la mitad del convento, ¿sí? Si viéramos el convento, la calle 16 de septiembre dividió al convento en dos, ¿sí? Se mandó construir esa calle, que en esa época se le llamaba la calle de Independencia, y luego ahora la conocemos como calle 16 de septiembre. Bueno, la idea de construir nuevas calles eran pretextos que se inventaron los gobiernos liberales de Comonfort o de Benito Juárez para derrumbar a los conventos, para sacar a los frailes o a las monjas allí y derrumbar a esos conventos y fraccionarlos y ponerlos a venta, rematarlos, ¿sí? Entonces, estos terrenos del convento de San Francisco se dividen en 9 fraccionamientos que se rematan sumamente baratos, y por ejemplo, una parte del convento va a ser vendida a un francés de nombre Jean Perrot, ¿sí? Otros dirán que no, que va a ser vendida completamente a un anglicano, presbítero anglicano de nombre Riley, pero bueno, quien sea que comprara esa parte del convento de San Francisco donde estaba el templo, o sea, la iglesia
del convento de San Francisco. Lo cierto es que la alquilaron incluso a un cirquero italiano que venía por esas épocas a México llegando y que dijo, pues aquí soy. Alquiló lo que era la iglesia del convento de San Francisco y allí puso un circo, el circo de Charini, de Giuseppe Charini, ¿sí? Entonces tenía palcos para más de 3,000 almas. En medio estaban los palcos para Benito Juárez o para Maximiliano y Carlota, o sea, para quien fuera el que gobernara México, y ahí se hacían maromas y pasaban los caballos y los animales feroces a hacer grandes números en lo que era la iglesia del convento de San Francisco, ¿sí? O sea, terminó siendo un circo, el circo de Charini. Fíjense cómo cambió radicalmente la forma no solamente de verse la ciudad, sino de vivirse. ¿Quién iba a imaginar que lo que era una iglesia terminara siendo un circo? Pero así fue, ¿no? Y bueno, para el 27 de enero de 1857, ¿sí? Comenzando el año del 57, que este es el año en donde la tensión entre la iglesia y el Estado liberal se termina por romper, se estalla completamente, ¿sí? Comenzando el año del 57, en enero del 57, se emite la ley Ocampo, que era la ley del registro civil. Es decir, ya se está comenzando a decir, a ver, iglesia, tú llevas el control de quién nace, quién muere, los bautizos, quién se matrimonia con quién. No, ya no. Debe haber un registro civil, un registro que ya no va a ser dominado por la Iglesia Católica, ya no va a haber un registro católico, ahora va a haber un registro civil que va a ser controlado por el Estado, ¿sí? Entonces, esa ley Ocampo pues va a terminar también de molestar mucho a la Iglesia Católica. Evidentemente le están quitando el control sobre la población, ¿sí? Los historiadores de la época colonial, de la época del virreinato, vamos a los libros parroquiales, porque ahí está quién nace, quién muere, quién se casa con quién. Ya aquí ya no más. Ahora va a haber un registro civil que va a controlar el Estado, ¿sí? Y bueno, el 5 de febrero de 1857 pues se va a promulgar la Constitución del 57, el 5 de febrero, que es la Constitución liberal totalmente. Entonces, pues obviamente la Iglesia está enfadadísima con el Estado y el gobierno liberal de Comonfort. Y pues en ese año del 57, para abril, llega la Semana Santa, mis niños. Y se imaginan ustedes que era costumbre en esa época que el presidente de México tenía que ir a los oficios de las misas de Semana Santa en la catedral. Y pues le llegó un mensajito al presidente Comonfort diciendo que les daba mucha pena, pero dados todos los acontecimientos recientes, que habían derrumbado al convento de San Francisco, que habían sacado a los frailes franciscanos de su convento para derrumbarlo y construir una calle toda absurda llamada calle de Independencia, diciendo que estaban creando la ley Ocampo para el registro civil y la ley Juárez para quitarle el privilegio a la iglesia y al ejército. Pues que obviamente la iglesia no estaba muy contenta con el gobierno de Comonfort. Entonces le piden muy amablemente a Comonfort que este año no se presente, este año del 57, no se presenta la celebración de Semana Santa en la catedral. Y esto lo ve el gobierno de Comonfort como una afrenta. Y Comonfort, como era tibio, no va a desafiar a la catedral, al arzobispo, sino que manda al gobernador del Distrito Federal, que era un radical entre los radicales liberales, Juan José Vaz. Él era de Guadalajara, pero él fue el que derrumbó en una semana el convento de San Francisco. Él quería derrumbar todos los conventos. Él odiaba a la Iglesia Católica, ¿sí? Ustedes seguramente han de conocer la Plaza de la Aguilita ahí por la calle de Mesones, la calle de las papelerías, en el centro. Hay una plaza llamada la Plaza de la Aguilita o Plaza Juan José Vaz. Pues el nombre de este señor era gobernador del Distrito Federal en esa época, y él es el que va a nombre de Comonfort a la catedral. Y pues toca la puerta porque le cerraron la puerta de la catedral, va a caballo y sale el capellán del coro a decirle: perdone, pero es que no es usted bien recibido hoy aquí, ¿sí? Y dice: ¿cómo fregados? No, yo soy la autoridad, ¿sí? Y me van a dejar entrar. Y entonces, pues, se armó ahí una trifulca tremenda porque volvió a tocar, le cerraron, volvió a tocar, y ahora sale otro canónigo a decirle: perdón, pero no es bienvenido usted aquí hoy, ¿sí?
Y entonces él manda a su policía, a ver, policía, diles que, o sea, no es de que quieran, yo debo entrar, yo soy la autoridad, ellos me deben respeto. Y el policía, pues, quiere forzar la puerta, pero entonces la muchedumbre católica, que pues obviamente era súper persinada, empiezan a gritar, ¡ay, santísimo! Y todos así bien desesperados, y los policías intentan someter a esta muchedumbre que está enojada porque quieren abrir a la fuerza la puerta de la catedral, y empiezan a aventar disparos al aire, y entonces hubo quien dijo, no, no, ya, Juan José Vaz es capaz de sacar aquí unos cañones para hacer explotar en un pispás la catedral. Quiere acabar con la catedral. Y sí, o sea, se dice que uno de los sueños de Juan José Vaz era derrumbar la catedral. O sea, que no existiría. Por poquito y no existiría porque el señor quería derrumbar la catedral. Él derrumbó grandes de los grandes conventos. Derrumbó el convento de San Francisco, el de Santo Domingo, que está en la plaza de Santo Domingo, el de San Andrés. Sí, él derrumbó chorrononal de conventos. Pues claro que derrumbar la catedral era algo que él quería hacer, pero no pudo. Sabía que eso iba a haber muertes ese día si eso hacía. Entonces, enojadísimo, se retiró y ahí quedó el famoso motín de la catedral o la batalla del Jueves Santo, como se le llamó a ese día. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esta famosa batalla del Jueves Santo o batalla de la catedral? Pues que viene a decirnos que ya la relación entre la iglesia y el Estado estaba ya muy tensa, ¿sí? Y que faltaba poco para que estallara una guerra, que va a ser conocida como la Guerra de Reforma, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de ella. Pero bueno, les decía que esto sucede el 9 de abril del 57, 2 días después, mis niños, el 11 de junio, de abril, perdón, del 57, o sea, 2 días después de esta batalla de la catedral, se emite la ley Iglesias, o sea, siguen con las leyes de reforma, ¿sí? Y José María Iglesias era otro liberal que va a emitir una ley que dice que se prohíbe que los párrocos anden cobrando por bautizar, por matrimoniar, por enterrar, por dar santos óleos, por hacer misas de difuntos. Ya los párrocos no pueden cobrar, ya no es obligatorio que cobren, no deben de hacerlo. Y esta ley, o sea, 2 días después de este motín que se hizo ahí en la catedral, pues viene a encrespar más los ánimos entre la iglesia y el Estado, que ya estaban muy tensos, ¿sí? Y bueno, el 1 de diciembre del 57 se convoca elecciones y queda electo Ignacio Comonfort ya como presidente constitucional, ya no interino. Y bueno, Comonfort el 1 de diciembre va a tomar el poder como presidente constitucional. Pero aquí viene la tibieza de Comonfort. Se dice que la mamá de Comonfort era ultracatólica, mis niños, y que tenía un gran poder e influencia sobre Ignacio Comonfort. Que de pronto llegó en la madrugada un día, por ejemplo, Comonfort con Lerdo de Tejada, que era un hombre altísimo, Lerdo de Tejada. Ya pasamos las 12 de la noche y su mamá, Nacho, ya llegaste, ¿quieres que te haga de comer, hijo? ¿Quieres que te haga de cenar? O sea, era una señora muy preocupada por su hijo, ya grandísimo y adulto, pero lo mimaba, ¿no? Y pues tenía una gran influencia sobre su hijo, que de por sí ya era tibio de carácter, indeciso. Entonces, el 1 de diciembre él toma el poder y tiene que jurar la Constitución de febrero del 57, ¿sí? Tienen que jurarla como que son leales a la Constitución, pero la mamá de Comonfort le dice, no, no la jures, si tú la juras, me acaba de decir mi confesor, el padre Labastida, me fui a confesar, que si tú juras la Constitución liberal, esa Constitución hereje que está en contra de la Iglesia Católica, te vas a ir al infierno. Pero yo también, porque soy tu madre, y yo al haberte parido, al haber parido a alguien que va a jurar una constitución que está en contra de la Sagrada Iglesia, pues es haber parido a una víbora demoníaca. Entonces yo también me voy a condenar contigo. Así que si tú juras la constitución, me estás obligando a condenarme en el infierno, hijo. ¿Sí? Nachito. Y Ignacio Comonfort, 15 días después de asumir la presidencia y de jurar la constitución, pues se desdice, se retracta y dice, no, siempre no la juro, siempre ya me desdigo, ¿sí? O sea, es el primer presidente que se da un autogolpe de Estado, ¿sí? Porque todo el grupo de los conservadores, de los que querían que la iglesia conservara sus privilegios, ¿sí?, van a dar un golpe de Estado con un plan llamado el Plan de Tacubaya, que va a desconocer al gobierno de Comonfort.
Pero Comonfort se une a los rebeldes de su gobierno, o sea, a los que están en contra de su gobierno. Sí, se da un autogolpe de estado. Entonces él mismo se desconoce a sí mismo como presidente. Eso es algo que nunca va a pasar en ningún país más que en México. Y entonces, pues todo vino por este relajo de que si juraba o no la Constitución y de que su mamá le decía que se iba a condenar. Y es que jurar la Constitución, que era algo obligado en esa época, si jurar lealtad a la Constitución, causó una serie de problemas tremendos, porque en el púlpito, en el estrado, en la iglesia, los párrocos decían y hacían sermones a sus feligreses en la iglesia de que si juraban la Constitución iban a ser excomulgados y se iban a ir al infierno. Y a su vez, el gobierno liberal decía, si ustedes no juran la Constitución, los vamos a despedir de su trabajo, de su chamba, se quedan sin comer. Entonces la pobre gente en México andaba disputándose entre comer, sí, que no perder su trabajo, o entre arder en las llamas del infierno por toda la eternidad por ser excomulgados, por jurar la Constitución. Entonces, obviamente Comonfort no escapa a esta tensión de jurar o no jurar la Constitución, más por su mamá, sí, que influye sobre él, y ya indeciso como era, pues se desdice, se retracta, se une a los que están en contra de su gobierno, ¿sí? Se da un autogolpe de estado, manda a encerrar a Benito Juárez en la cárcel, bueno, era en la intendencia que estaba en Palacio Nacional, lo toman prisionero, porque Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en aquella época ser presidente de la Suprema Corte de Justicia era era el que se candidateaba para para ser próximamente presidente. Algo así como era el secretario de Gobernación, que ahí le empiezan a hacer fama para que se elija como presidente cuando acaba el sexenio. Pues en aquella época el de la Suprema Corte era quien tenía todas para ser el presidente siguiente. Entonces Juárez ya estaba postulándose para ser el siguiente presidente, y por eso Comonfort lo toma prisionero, ¿sí? Se da un autogolpe de estado, se une a los conservadores que han hecho el plan de Tacubaya en contra de su gobierno, de su elección como presidente. Y pues por ser tibio y por ser indeciso, resulta que a Comonfort no lo quieren ya los liberales y tampoco lo quieren los conservadores. Los conservadores dicen, no, sabes que no te queremos. Aquí el que va a ser presidente es Félix María Zuloaga, ¿sí? Y ahí lo nombramos presidente, a ti no te queremos, ¿sí? Eres un tibio y fúchila. Y llega con los liberales y le dicen, eres tibio, fúchila, ya no lo quiere nadie. Y no le queda más que ir a sacar de la prisión en la que tenía a Benito Juárez y decirle, según la Constitución del 57, tú, que eres el presidente de la Suprema Corte, al renunciar yo a la presidencia, tú debes asumir la presidencia. Y aquí Benito Juárez sube a la presidencia, se vuelve presidente, ¿sí? En enero, el 14 de enero del 58, que es cuando esto sucede. Pero como los conservadores han nombrado como presidente a Félix María Zuloaga, desconociendo a Comonfort, ¿sí? Y el 14 de enero Comonfort le da el gobierno a Juárez, pues hay dos presidentes ya en México. El presidente liberal o de los liberales, Benito Juárez, contra el presidente de los conservadores, Félix María Zuloaga, hay dos presidentes al mismo tiempo. Y entonces esto va a hacer que estalle la guerra de reforma o la guerra de 3 años, porque duró 3 años, todo el 58, todo el 59 y todo el 60, ¿sí? De modo que en enero del 61, cuando acaba la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, ganando los liberales, hace su entrada triunfal Benito Juárez con la República triunfante, la República restaurada, ¿sí? Sobre la calle de Madero, y todos lo aclaman, ¿sí? Y ahí acaba la guerra de reforma en el 61, en enero. Pero bueno, vamos a ver. Les decía que pues los ánimos estaban súper mal, entonces ahí acaba estallando la guerra de reforma, ¿sí? Y el gobierno de Félix María Zuloaga, el presidente de los conservadores, se establece aquí en la Ciudad de México, que es como la sede emblemática del poder, ¿sí? El mero centro. Entonces Juárez tiene que huir y se van a Guanajuato, y ahí crea un gabinete, ¿sí? Con 8 liberales, de 8 gobernadores liberales de 8 estados de México que lo reconocen como presidente. Con esos 8 gobernantes de 8 estados de la República se alza como presidente Juárez, y comienza un gobierno itinerante, sí, que va cambiando de lugar conforme la guerra de reforma lo hace irse y moverse de un lugar a otro, hasta que finalmente se establece en Veracruz. El gobierno de Juárez es muy importante que se establezca en Veracruz, porque Veracruz es el puerto. Recuerden que en esa época todavía no hay aviones, si apenas está creándose la revolución industrial allá en Europa.
todavía no se crean los aviones, entonces el comercio es por barcos, es marítimo. Entonces el puerto de Veracruz que lo tenga, que esté en manos de los liberales de Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, pues era darle mucho poder a los liberales en contra de los conservadores. Entonces, aquí en Veracruz, Juárez va a emitir el programa más radical de las leyes de reforma, ¿sí? Las leyes más radicales de reforma se van a emitir en Veracruz, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1859, que es el año en donde más se emiten leyes de reforma, se va a emitir la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, que viene a ser una continuación de la ley Lerdo. ¿Se acordarán ustedes de la ley Lerdo que dijimos que fue de junio del 56, que se llamaba Desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas? ¿Cuál es la diferencia entre esta ley y la de el 59, que se llama Nacionalización de Bienes Eclesiásticos? Bueno, que la primera, la del 56, la ley Lerdo, dice solamente que le van a quitar predios a la iglesia, predios, no conventos propiamente, sino algunos predios, ¿sí?, que se van a rematar para darlos a vender al mejor postor, a quien mejor oferte dinero, a clase media, ¿sí? Y de ahí siempre comenzaron a derrumbarse algunos conventos. Pero esta ley, la del 59, la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, viene a decir que todo lo que pertenecía a la iglesia ahora pertenece al Estado. Concretamente pertenece a los liberales del presidente Benito Juárez instalados en Veracruz, ¿sí? Y eso quiere decir conventos, quiere decir terrenos de la iglesia, quiere decir todo lo que la iglesia podía tener, todo. Entonces, pues esto ya es muy radical, porque ya no está diciendo véndansela a quien ofrezca más dinero, está diciendo no, ahora no se la venden a nadie, ahora nos pertenece al Estado, ¿sí? Y ahora el Estado tiene todo derecho a demoler si quiere y a sacar a los frailes de los conventos, porque los conventos en teoría ya son parte del Estado y los puede derrumbar o los puede ocupar o los puede hacer lo que quiera con ellos, ¿sí? Entonces esa ley es muy radical, claro que sí, le va a dar un golpe muy fuerte a la iglesia, ¿sí? En todos los estados donde se seguía el gobierno de Juárez, ¿sí?, donde se seguía el gobierno liberal, pues claro que se acató esta ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Y con el dinero de esa ley, mis niños, ¿qué creen? Pues en realidad el programa liberal de Juárez tenía la idea de, bueno, estamos en bancarrota. Desde la época de la Guerra de Independencia, México no ha superado la bancarrota que esta guerra supuso. Pues ¿cómo sacamos dinero? Pues de la iglesia. Todo lo que la iglesia tiene en manos muertas hay que echarlo a andar. Es dinero que se puede echar a andar. Y de ahí sacamos dinero para echar a andar el Estado mexicano. Pero en realidad el dinero que se ocupó de los bienes eclesiásticos, no fue para construir un nuevo Estado, fue para la guerra. Se invirtió en la guerra de reforma para ganarle a los conservadores. Entonces, pues así acabó el dinero, ¿no? De estos bienes eclesiásticos. Y bueno, Francisco Martín Moreno va a decir que no solamente, ¿no? Y Eduardo Antonio Parra van a decir que no solamente fueron los liberales los que se acabaron el dinero de la iglesia durante la guerra, sino también los conservadores, porque en los lugares donde todavía gobernaban los conservadores, porque pues, había estados donde gobernaban liberales y estados donde gobernaban todavía conservadores, pues ahí estos conservadores, para ganarles a los liberales, le pedían prestado a la iglesia para su guerra, para la guerra de reforma. Entonces, que bueno, el dinero de la iglesia se ocupó para la guerra de reforma tanto por liberales como por conservadores, pero más por liberales. Y cuando pierden la guerra de reforma los conservadores, pues no tuvieron dinero para pagarle, para regresarle el préstamo a la iglesia. Entonces perdieron el dinero de la iglesia se perdió pues en la guerra de reforma. Y bueno, continuamos con las leyes liberales que se están creando en Veracruz, muy radicales, ¿sí?, durante la guerra de reforma. El 23 de julio de 1859 se crea la ley del matrimonio civil. Aquí se dice que ninguna persona ya se puede ir a casar a la iglesia, y solamente que la iglesia ya lo reconoce como matrimoniados a estos sujetos, sin antes casarse primero por medio del Estado, el Estado reconocer a esa unión, ¿sí? Entonces aquí se está sobreponiendo otra vez el control del Estado
sobre la vida de las personas, en este caso sobre los matrimonios, sobre la formación de nuevas familias, antes que la iglesia, ¿sí? Y el 28 de julio de 1859 se crea la Ley Orgánica del Registro Civil. Esta ley viene a decir que todo, otra vez, ya, es una continuación de la Ley Ocampo, pero aquí ya radicalmente se dice que todo el control de nacimientos, de defunciones o muertes, de matrimonios, debe de ser controlado por el Estado, ya no por la Iglesia, ¿sí? Si en la Ley Ocampo solamente se hablaba del estado civil, es decir, a lo mejor de si está soltero o casado, aquí ya se habla de todo, muertes, nacimientos, matrimonios, etc. ¿Sí? Y bueno, para el 31 de julio de 1859 se crea el decreto de secularización de cementerios. Este decreto es bien importante y es un golpe muy radical no solo a la iglesia sino a la sociedad misma, porque la sociedad es católica, mis niños. Y en este decreto de secularización de cementerios se viene a decir que los cementerios ya no deben ser lugares controlados por la iglesia. Recuerden cómo se llamaba un cementerio antes, un camposanto. La palabra camposanto viene de un lugar sagrado, un campo santo o sagrado, porque era controlado por la iglesia. Era muy importante para la gente que sus familiares estuvieran enterrados en una tierra sagrada, controlada por la iglesia. Eso hablaba de que habían muerto bien y de que se iban a ir al cielo, pero que ahora la gente se tuviera que enterrar en un lugar civil, laico, secularizado, que no fuera controlado por la iglesia, que ya no fuera un campo sagrado, un campo santo, pues eso ocasionó seguramente mucha angustia en las personas, saber que ya no estaban enterrando a sus familiares en un lugar sagrado. Entonces fueron muy radicales estas leyes que se hicieron en Veracruz, ¿sí? Y para 1860 se creó la Ley de Libertad de Cultos. Y bueno, esta ley es bien interesante, mis niños, y con esta ya quiero terminar el video porque ya está muy largo, porque mediante esta ley se venía a decir que cualquier persona podía ejercer la religión que más le gustara, tener la creencia que más quisiera. Y recuerden que todas las constituciones anteriores, la del 24, la de Apatzingán de Morelos, venían a decir que México era un país con la religión católica oficial, no había otra, ¿sí? Y aquí que se diga que no, que cualquiera puede elegir la religión que quiera, que elija, pues ya era algo muy radical. Pero dice José Manuel Villalpando, es un historiador, este señor dice que esta ley la quisieron hacer desde el 57. En el Congreso que hizo la Constitución del 57 ya se habló de la libertad de culto, la libertad de creencias religiosas, pero que este proyecto fue rechazado por la mayoría del Congreso porque dijeron, no, es que no es posible que haya una libertad religiosa si no hay, aquí no hay más que una religión, la católica. Entonces, esta ley no tiene sentido. Pero entonces, desde el 57 al 60, Juárez y su gente, los liberales, se dedicaron a construir nuevas religiones, a traer nuevas religiones a México para que la ley de libertad de cultos fuera posible. Si el argumento era que no era posible porque no existían más religiones en México más que la católica, entonces no tenía sentido hacer la ley de libertad de cultos, pues entonces ellos dijeron, bueno, entonces vamos a traer más religiones extranjeras. Y entonces aquí es cuando Juárez va a dar las puertas abiertas para que vengan protestantes, presbiterianos, anglicanos, metodistas aquí a México, ¿sí? Juárez pensaba, ¿no? Dice Justo Sierra, que es un personaje importante del Porfiriato, pero ya desde Juárez, él había conocido a Juárez. Este Justo Sierra va a escribir luego, ¿no?, que Juárez le había contado que estaría perfecto que el país mexicano se descatolizara, ¿sí? Y que llegara una especie de religión protestante a los indígenas. Y así los indígenas ya dejarían de gastar todo su poco dinero que tienen en cirios para sus santos y en fiestas patronales para sus santos, y se dedicarían a leer y a tener dinero. Entonces, él pensaba eso, Juárez, ¿no? Melchor Ocampo, por ejemplo, Melchor Ocampo pensaba que el país se modernizaría
si se trajera otra iglesia que le hiciera rivalidad a la católica mexicana, ¿no? Lerdo de Tejada pensaba que un obstáculo del progreso en México era justamente la religión católica, que había que protestantizar, o sea, traer a los protestantes a México y que los mexicanos se modernizarían cuando se volvieran protestantes y hablaran inglés. Entonces, sí había como un proyecto muy importante en estos liberales de acabar con el catolicismo o de darle un fuerte golpe al catolicismo, la verdad. Entonces, no es tanto una libertad religiosa, la verdad es que sí están golpeando el catolicismo, ¿no? Están quitándole todos sus privilegios. Y fíjense, esto es algo bien impresionante porque muchos conventos que fueron derrumbados y rematados y fraccionados y demás y vendidos van a ser ofrecidos sus templos, o sea, las iglesias católicas van a ser ofrecidas a protestantes, a presbiterianos o a metodistas. Por ejemplo, el mismo convento de San Francisco, que la iglesia se va a convertir en un circo, ¿sí? Del otro lado, en lo que ahora es la calle de Gante, ustedes van a ver que todavía está la iglesia metodista allí, pues porque en esta época, ¿sí? Estos liberales van a venderle estos predios del convento de San Francisco a los metodistas y ahí van a establecer su iglesia, ¿sí? Y la primera vez que se oficia una misa diferente a la católica no va a ser por los metodistas, va a ser por los anglicanos aquí en la calle de Gante. Fue una Navidad y pues obviamente la gente de ahí consideraba cuando al pasar que se santiguaba, o sea, eso era el mismísimo demonio que estaba oficiando una misa herética, demoníaca ahí en un terreno sagrado que antes era de los franciscanos. Luego de los episcopales se va a vender a los metodistas ese terreno, pero por ejemplo en la calle de Mesones, la calle de las papelerías, ahí está otra iglesia, San José de Gracia, sí, que era también un convento femenino. Ese se va a terminar siendo una catedral anglicana, se le va a otorgar a los anglicanos. No nos vayamos lejos, mis niños, en la calle de Argentina, la calle de nuestra escuela. Allí vemos como esa iglesia de Santa Catalina de Sena, que era el convento, la iglesia del convento terminó siendo otra iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces se le va a otorgar, ¿no? Y de hecho Melchor Ocampo va para que la ley de libertad de cultos de 1860 fuera posible, Melchor Ocampo se va a dar la tarea de crear una iglesia protestante mexicana, que es la Iglesia de Jesús, y a ella se le va a otorgar los predios del antiguo convento del Espíritu Santo, ahí en la calle de Isabel la Católica, que era un convento femenino. Y bueno, ¿qué hace? Pues junta a 12 padres, que se les conoció a estos padres como padres constitucionalistas porque firmaron la Constitución del 57, ¿sí? Que van a renegar de su fe y de sus votos religiosos y se van a convertir al protestantismo, y estos padres van a casarse ya, van a matrimoniarse, porque en la iglesia anglicana protestante se permite el matrimonio entre de religiosos, ¿sí? Como en Los Simpson, ustedes verán al reverendo Alegría que está casado, pues así. Entonces estos padres se separan de la iglesia mexicana, estos 12 padres, y fundan la Iglesia de Jesús en el antiguo convento femenino del Espíritu Santo en la calle Isabel la Católica. Bueno, esa iglesia no duró mucho, pero fue un intento de Melchor Ocampo por crear una iglesia protestante en México para que entonces la ley de libertad de cultos de 1860 tuviera sentido, ¿sí? Y así es como la logran hacer. Y bueno, ya luego van a venir leyes todavía más radicales, como leyes de exclaustración. Van a sacar a las religiosas y a los religiosos de su convento, ¿sí? De sus conventos. Luego la ley de extinción de las comunidades religiosas. O sea, ya van a estar prohibidas, ¿sí? Las comunidades de religiosos, bajo el pretexto de que era un secuestro a la libertad, estar ahí enclaustrados. Entonces vienen golpes muy fuertes a la Iglesia Católica, y esta es la importancia de las leyes de reforma, que van a construir un Estado moderno, civil, laico, secularizado,
en donde la Iglesia y el Estado van a divorciarse ya. La Iglesia ya no va a tener nada que ver con el Estado, ¿sí? Y, y eso es lo que vivimos actualmente. O sea, nuestra educación es laica, ¿sí? En esa época no, en esa época la Iglesia controlaba la educación, controlaba los hospitales, los nacimientos, las muertes, los cementerios, los matrimonios, ya no más, ¿sí? Entonces es un golpe muy fuerte y como les digo, finalmente en diciembre de 1860 la guerra de reforma la van a ganar los liberales, y en el 61 Juárez va a entrar con este ejército liberal triunfante por la calle de Madero proclamando la República triunfante, es decir, que han vencido a los conservadores. Y bueno, aquí acabará este pequeño episodio de la historia de México, que es la guerra de reforma, pero no acaba el periodo de Juárez. El periodo de Juárez se prolonga porque los conservadores, a pesar de que han perdido la guerra, no cejan en su intento de establecer aquí un monarca europeo y van a negociar con Napoleón III de Francia que venga aquí Maximiliano de Habsburgo a gobernar México. Y bueno, aquí ya es otro episodio de la historia de México en donde así como Juárez estuvo en la guerra de reforma gobernando al mismo tiempo que Félix María Zuloaga, conservador, ahora Juárez va a establecer un gobierno itinerante por toda la República Mexicana que va a estar gobernando al mismo tiempo que Maximiliano de Habsburgo, traído por los conservadores, ¿no? Y esta es otra historia ya, otro capítulo para otro programa, otro pequeño video. Pues mis niños, con esto acabamos el tema de la guerra de reforma. Espero que les haya resultado claro el tema. Hasta la próxima.